Vieja curandera encuentra a dos niños a la orilla del río. Lo que pasó después impactó a todos. Mira hasta el final. No te arrepentirás. Comenta qué crees que va a pasar. Tu opinión es muy importante e inscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante. Cuando Amalia Mendoza bajó por la vereda empinada aquella mañana de niebla, sus 72 años pesaban como nunca antes. La artritis castigaba sus manos curtidas y cada paso sobre las piedras resbaladizas del camino familiar parecía un recordatorio cruel de que su fuerza se estaba escurriendo como arena entre los dedos. Hacía 40 años que recorría aquella misma ruta hasta las orillas del río Bravo, recolectando hierbas para sus limpias y remedios, pero últimamente cada viaje se tornaba un sacrificio doloroso. La vida de Amalia había sido construida sobre 3 pilares inquebrantables. Su terquedad férrea, que nunca la dejaba rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Su generosidad sin límites, que la hacía dividir lo poco que tenía con cualquier necesitado. Y una intuición aguda que le permitía ver más allá de las apariencias, como si cargara en sí los ojos de todas las curanderas que vinieron antes de ella. Pero en aquellos últimos meses sentía como si esos dones se estuvieran escurriendo junto con sus fuerzas físicas. El conflicto interno que la atormentaba era simple y devastador. Ella sabía que estaba envejeciendo, que su cuerpo no aguantaría mucho más tiempo, y no había nadie para continuar su trabajo. Sus conocimientos sobre plantas medicinales, oraciones antiguas y rituales de sanación morirían con ella. La soledad que había elegido en la juventud, dedicándose enteramente al oficio, ahora se revelaba una carga pesada de más para cargar sola. En aquella mañana específica, la niebla era más densa que lo normal, envolviendo todo en un manto blanco y silencioso que sofocaba hasta el sonido de sus pasos. Amalia caminaba despacio, tanteando con el bastón que había empezado a usar apenas la semana anterior, una admisión renuente de su fragilidad creciente. El aire húmedo penetraba en sus pulmones como cuchillas heladas, haciéndola toser una tos seca que resonaba extrañamente en la niebla. Cuando finalmente llegó a la orilla del río, donde las hierbas crecían más lozanas gracias a la humedad constante, Amalia paró abruptamente. Sus ojos, ya nublados por la edad, demoraron algunos segundos para procesar lo que veía frente a ella. Allí, sentados sobre un zarape de retazos coloridos que contrastaba vibrante con la palidez de la mañana nebulosa, estaban 2 niños pequeños. Una niña que aparentaba tener unos 6 años sostenía firmemente la mano de un niño aún menor, que no debía pasar de los 4 años. Ellos no lloraban, no gritaban por ayuda, no demostraban desesperación. Apenas permanecían allí, inmóviles como 2 pequeñas estatuas, observando a la vieja curandera con ojos enormes y serenos que parecían guardar secretos antiguos de más para cuerpos tan jóvenes. Amalia sintió su corazón acelerarse peligrosamente. En todos sus años recorriendo aquella vereda, jamás había encontrado alma viva en aquel local aislado. El río quedaba a más de 2 horas de caminata del pueblo más cercano, y el trayecto era conocido apenas por ella y quizás 2 o 3 moradores antiguos de la región. ¿Cómo 2 niños tan pequeños habían llegado hasta allí? Se aproximó lentamente, estudiando cada detalle con la mirada experta de quien había aprendido a desconfiar de coincidencias. Las ropas de los niños, aunque simples, eran hechas de tejidos finos que ella reconoció inmediatamente. El vestidito azul claro de la niña tenía costuras perfectas y un bordado delicado en el cuello que solo podría ser obra de doña Ernestina, la costurera más habilidosa del pueblo vecino. Los pantalones del niño, de lino beige, también mostraban la calidad de un trabajo artesanal refinado. El zarape sobre el cual estaban sentados llamó aún más su atención. Los retazos
Eran cosidos con una técnica que Amalia había visto apenas una vez en la vida, décadas atrás, en el trabajo de una india vieja que vivía en las montañas. Era un patrón específico, con significados espirituales que ella mal comprendía, pero que despertaban en su memoria recuerdos difusos de historias contadas por su propia abuela. «¿Qué están haciendo aquí, pequeños?», preguntó con la voz más suave que consiguió reunir, aproximándose despacio para no asustarlos. La niña levantó el rostro para ella y Amalia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los ojos de la niña tenían una profundidad perturbadora, como si abrigasen una sabiduría que no debería existir en alguien tan nueva. Cuando la niña finalmente habló, su voz era clara y firme, sin rastro del miedo que sería natural en la situación. «Usted vino porque tenía que venir», dijo la niña, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «La abuela dijo que usted iba a aparecer cuando fuera la hora correcta». Amalia sintió sus piernas debilitarse. «¿Qué abuela?» ¿Cómo una niña perdida en medio de la nada podía hablar con tanta convicción sobre su llegada? ¿Y por qué, a pesar de toda la extrañeza de la situación, ella sentía una conexión inexplicable con aquellos dos pequeños seres? El niño, que hasta entonces había permanecido callado, le extendió un pequeño caballito de madera tallado con detalles impresionantes. El trabajo era tan perfecto que parecía tener vida propia, y Amalia reconoció el tipo de madera, mezquite rojo, la misma que su padre usaba para hacer amuletos de protección cuando ella era niña. «Es para usted», dijo el niño, con una voz que apenas pasaba de un susurro, pero cargaba una dulzura que hizo el corazón de la vieja curandera apretarse. «La abuela mandó dar para usted que tiene manos que curan». Amalia pegó el caballito con manos temblorosas, sintiendo inmediatamente una energía extraña recorrer sus dedos artríticos. Por un momento, el dolor constante que la acompañaba hacía años simplemente desapareció. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran esos niños y cómo sabían cosas que ni ella misma entendía completamente? La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando más detalles del escenario. Amalia notó que no había pisadas en el barro de la orilla del río, además de las suyas propias. ¿Cómo los niños habían llegado hasta allí sin dejar rastros? ¿Y dónde estaban los adultos responsables por ellos? «¿Dónde está la abuela de ustedes?», preguntó, intentando mantener la calma a pesar de la ansiedad que crecía en su pecho. «La abuela se fue», respondió la niña con una simplicidad desconcertante. «Ella dijo que ahora es usted quien va a cuidar de nosotros, que usted va a enseñarnos las plantas que curan y nosotros vamos a enseñarle a usted los secretos que ella nos pasó». El mundo de Amalia comenzó a girar. ¿Cuidar de ellos? ¿Ella, que mal conseguía cuidar de sí misma? ¿Que no tenía experiencia con niños? ¿Que vivía sola hacía décadas? ¿Que estaba envejeciendo y perdiendo sus fuerzas a cada día que pasaba? Pero cuando miró nuevamente aquellos dos rostritos que la observaban con tanta confianza, algo profundo se movió en su interior. Era como si una parte suya que estaba adormecida hacía mucho tiempo comenzara a despertar. Tal vez, pensó con una mezcla de esperanza y terror, aquellos niños no fueran una casualidad, sino una respuesta para el vacío que sentía crecer en su alma. El niño se aproximó a ella y, sin avisar, tocó su mano derecha, justamente la más dolorida por la artritis. Inmediatamente, Amalia sintió un calor reconfortante esparciéndose por los dedos, subiendo por el brazo, aliviando un dolor que la atormentaba hacía años. ¿Cómo un niño de 4 años podía tener un don así? La niña se levantó y comenzó a caminar por la orilla del río, parando frente a cada planta con la seguridad de alguien que conocía cada especie. Apuntó para una hierba que Amalia usaba para problemas respiratorios y después para otra que servía para calmar dolores de cabeza. Pero cuando llegó cerca de una planta que la curandera consideraba inofensiva,
La niña balanceó la cabeza vigorosamente. «Esa no», dijo con firmeza. «Esa lástima cuando la luna está llena». Amalia quedó boquiabierta. Aquella información específica sobre los ciclos lunares y sus influencias en las propiedades de las plantas era conocimiento avanzado que ella propia había aprendido apenas después de décadas de práctica. ¿Cómo una niña de 6 años podía saber algo así? Las horas pasaron como minutos mientras Amalia observaba a los niños. El niño canturreaba melodías que ella reconocía vagamente como cantos ancestrales de la región, mientras la niña demostraba un conocimiento intuitivo sobre plantas que dejaba a la vieja curandera impresionada y ligeramente asustada. Cuando el sol finalmente rompió completamente la niebla, Amalia sabía que no podía dejar a aquellos niños allí. Independientemente de quiénes fuesen o de dónde viniesen, ellos eran pequeños de más para quedarse solos en aquel local aislado. Pero aceptar la responsabilidad de cuidar de ellos significaba virar su vida de cabeza para abajo. «Vengan conmigo», dijo finalmente, su voz cargada de una determinación que sorprendió a ella misma. «Vamos para casa». Mientras caminaban por la vereda de vuelta, la niña sostenía su mano izquierda y el niño su mano derecha. Por primera vez en años, Amalia no sentía dolor al caminar, pero una preocupación terrible crecía en su pecho. ¿Y si las personas del pueblo descubrían sobre los niños? ¿Y si viniesen a hacer preguntas que ella no sabía responder? ¿Y si intentasen separar a aquellos pequeños de ella antes mismo que ella entendiese lo que estaba pasando? Cuando llegaron a su pequeña casa de adobe, Amalia percibió que su vida había cambiado para siempre en el momento en que encontró a aquellos niños. Pero aún no imaginaba que la mayor transformación todavía estaba por venir, y que un secreto guardado hacía décadas estaba a punto de emerger de las profundidades del pasado para alterar no apenas su vida, sino el destino de toda la comunidad. La pequeña casa de adobe de Amalia nunca había abrigado tanto silencio cargado de significado. En los 3 días que siguieron a la llegada de los niños, la rutina de la vieja curandera fue completamente trastornada. No por los ruidos que esperaba, llanto, berrinches, preguntas incesantes, sino por la quietud perturbadora con que los pequeños se adaptaron al ambiente. La niña, que finalmente se había presentado como Xochitl, demostraba una madurez asombrosa al cuidar del hermano menor, Matías. Ella lo ayudaba con las comidas, organizaba los pocos juguetes improvisados que Amalia había conseguido reunir y lo consolaba durante las noches cuando pesadillas silenciosas lo hacían despertar sobresaltado. El niño jamás gritaba o lloraba alto. Apenas sollozaba bajito hasta que la hermana lo calmase con caricias suaves y cantos susurrados. Amalia observaba todo con una mezcla de fascinación y creciente angustia. Aquellos niños no se comportaban como niños normales. Había una solemnidad en sus gestos, una conciencia prematura del dolor que pairaba sobre sus pequeñas existencias. Era como si cargasen un luto profundo que no sabían expresar en palabras. El primer acontecimiento verdaderamente perturbador ocurrió en la mañana del 4.º día. Amalia preparaba un remedio para don Anselmo, que sufría de presión alta hacía años, cuando percibió a Xochitl observando atentamente cada movimiento. La niña se aproximó despacio y sin decir palabra apuntó para el frasco de hierbabuena que la curandera estaba a punto de adicionar a la mezcla. «No», dijo Xochitl con una firmeza que hizo a Amalia helarse. «Esa le va a hacer mal. El corazón de él no aguanta». Amalia paró con la mano en el aire. Como una niña de 6 años podía saber sobre las condiciones específicas de salud de don Anselmo. Y lo más perturbador, ¿cómo podía tener razón? Porque al reflexionar sobre los síntomas que el hombre había relatado en la última consulta,
palpitaciones, mareo, sudor excesivo. La hierbabuena realmente podría intensificar los problemas cardíacos. ¿Cómo sabes de eso, pequeña?, preguntó Amalia, agachándose para quedarse a la altura de la niña. Xochitl la encaró con aquellos ojos profundos de más para su edad. La abuela enseñó. Ella dijo que las plantas hablan con quien sabe escuchar y que cuando uno pone la mano en la barriguita de la planta, ella cuenta si va a ayudar o si va a lastimar a la persona. Para demostrar, Xochitl extendió su pequeña mano sobre el frasco de hierbabuena y cerró los ojos. Después de algunos segundos, hizo una mueca de desconforto y retiró la mano rápidamente, como si hubiese tocado algo desagradable. ¿Ves? Ella está diciendo que no le gusta el corazón del Señor, explicó con la naturalidad de quien describe lo obvio. Amalia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquello no era conocimiento normal de un niño, por más inteligente que fuese. Era como si Xochitl tuviese acceso a informaciones que ella propia, con décadas de experiencia, aún luchaba para comprender completamente. Decidió hacer una prueba. Pegó varios frascos de hierbas diferentes y los colocó sobre la mesa sin revelar sus propiedades. «Muéstrame lo que cada una de estas plantas dice para ti», pidió. Xochitl pasó las manos sobre cada frasco, una por vez. Sobre el boldo sonrió y dijo: «A esa le gusta la barriga que duele». Sobre la manzanilla, esa calma cuando la cabeza se pone pesada. Pero cuando llegó al frasco de ruda, una planta que Amalia usaba apenas externamente debido a su toxicidad, Xochitl recuó inmediatamente. «Esa es muy brava», dijo con miedo genuino en la voz. «Ella lastima por dentro si uno bebe. La abuela siempre decía para tener cuidado con las plantas bravas». Amalia quedó boquiabierta. La precisión de las observaciones de la niña era imposible de ser coincidencia. Pero lo que más la asustaba era la mención constante a esa abuela misteriosa que nadie conocía, que había enseñado conocimientos profundos para una niña tan pequeña y después había desaparecido sin dejar rastros. En aquella tarde, mientras Xochitl jugaba silenciosamente con Matías en el patio, haciendo muñequitas con ramitas y hojas secas, Amalia decidió procurar a Doña Refugio, la partera más vieja de la región. Si alguien supiese de una curandera que vivía en las montañas, sería ella. La caminata hasta la casa de Doña Refugio, localizada en la parte más alta del pueblo, fue tortuosa para las piernas cansadas de Amalia. Pero ella necesitaba respuestas. La sensación de estar perdiendo el control de la situación crecía a cada día, y el peso de la responsabilidad por aquellos dos niños especiales comenzaba a sofocar su alma ya cansada. Doña Refugio, a los 78 años, era una mujer de memoria prodigiosa y lengua afilada. Cuando Amalia le contó sobre el encuentro con los niños, omitiendo apenas los detalles más extraños sobre los dones de Xochitl, la vieja partera quedó pensativa por largos minutos. «En las montañas siempre hubo historias», dijo finalmente, sirviendo café en tazas desportilladas. «Mi madre hablaba de un linaje de curanderas que vivía aislada, pasando conocimientos de madre para hija, hacía generaciones. Decían que ellas sabían cosas que los libros no enseñan, que conversaban con las plantas como si fueran gente». «¿Usted cree que esos niños pueden haber venido de allá?», preguntó Amalia, intentando disimular la ansiedad en su voz. Doña Refugio dio un sorbo de morado al café y estudió el rostro de la amiga. «Lo que yo creo, Amalia, es que usted está metida en una cosa mayor de lo que imagina. Y si esos niños son quien yo sospecho que sean, usted va a necesitar de mucha fuerza para protegerlos de lo que está por venir». «¿De lo que está por venir?». «La gente va a empezar a notar. Niños con dones especiales siempre despiertan curiosidad, y ni toda curiosidad es bien intencionada».
Usted va a tener que decidir si está preparada para defender a esos pequeños, incluso si eso significa enfrentar a todo el pueblo. Las palabras de Doña Refugio resonaron en la mente de Amalia durante todo el camino de vuelta para casa. Cuando llegó, encontró una escena que hizo su corazón apretarse. Xochitl estaba sentada al lado de Matías, que lloraba bajito mientras miraba para el horizonte en la dirección de las montañas. «Él quiere a la abuela», explicó Xochitl, con una tristeza que partió el corazón de Amalia. «Yo también quiero, pero yo sé que ella no va a volver nunca más». Por primera vez desde que llegaron, Amalia vio a los niños demostrando la fragilidad natural de su edad. Matías era apenas un niño de 4 años que sentía falta de su figura materna, y Xochitl cargaba el fardo de ser responsable por él a pesar de su propio dolor. Amalia se aproximó y envolvió a los dos en un abrazo apretado. Sintió los cuerpos pequeños temblando contra el suyo y una determinación férrea nació en su pecho. No importaba cuáles fuesen los desafíos que vendrían, ella protegería a aquellos niños con su propia vida si necesario. En aquella noche, mientras los pequeños dormían en su cama, ella había insistido para que se quedasen en el cuarto más confortable de la casa. Amalia preparó té de manzanilla para calmar sus nervios destrozados. Fue cuando oyó a Matías hablando solo en el cuarto. Se aproximó de la puerta entreabierta y escuchó palabras que hicieron su sangre helarse. «Abuela, la señora dijo que iba a mandar un ángel para cuidar de nosotros. La señora de cabello blanco es el ángel. ¿Ella se va a ir también?» Amalia cubrió la boca para abafar un sollozo. ¿Cómo aquel niño pequeño conseguía expresar miedos tan profundos? ¿Y por qué ella sentía como si estuviese siendo observada por ojos invisibles, como si la tal abuela misteriosa aún estuviese por perto, evaluando si ella era digna de cuidar de sus nietos? En el día siguiente, María José, la panadera del pueblo, apareció en su puerta cargando una cesta llena de panes frescos y bizcochos caseros. Era una mujer de 45 años que nunca conseguía tener hijos propios, y el vacío maternal que cargaba era conocido por todos en la comunidad. «Oí decir que la señora está cuidando de 2 niñitos», dijo María José con una sonrisa calurosa. «Traje algunas cositas para ellos». Amalia hesitó antes de dejarla entrar. Ya había empezado. Las personas estaban sabiendo sobre los niños, y cada visita representaba un riesgo de exposición. Pero cuando vio la genuina bondad en los ojos de María José, decidió confiar en su instinto. Los niños recibieron a la panadera con la misma cortesía silenciosa con que trataban a todos los adultos. Pero Amalia notó algo diferente en la forma como Matías miraba para María José. Había reconocimiento en sus ojos, como si él viese en ella algo que los adultos no percibían. Cuando María José se despidió, prometiendo volver en el día siguiente con más antojitos, Matías se aproximó de Amalia y susurró: «La señora del pan tiene el corazón vacío igual al mío. Ella perdió sus cachorritos también». La precisión de la observación del niño dejó a Amalia perturbada. ¿Cómo un niño tan pequeño podía percibir el dolor maternal de María José? ¿Y qué él quiso decir con «perdió sus cachorritos también»? En aquella tarde, mientras observaba a Xochitl enseñando a Matías a identificar plantas comestibles en el patio, Amalia comprendió que su vida habíase tornado una encrucijada peligrosa. Los niños no eran apenas huérfanos necesitando de cuidados. Eran portadores de conocimientos y habilidades que podrían transformar o destruir todo a su alrededor. Y cuando el sol se puso en aquel día, pintando el cielo de tonos anaranjados que reflejaban en las ventanas de la pequeña casa de adobe, una sombra familiar pasó por la carretera frente a la propiedad. Amalia reconoció la silueta inmediatamente. Era el padre Benito,
el párroco local, conocido por su rigidez moral y desconfianza de cualquier cosa que considerase fuera de lo común. El hombre paró frente al portón de madera y la observó por largos segundos, sus ojos pequeños y penetrantes estudiando la escena en el patio donde los niños jugaban. No dijo palabra, apenas asintió con la cabeza de forma casi imperceptible y siguió su camino. Pero Amalia entendió el mensaje silencioso. El padre sabía sobre los niños y su visita no había sido coincidencia. Era una declaración: yo estoy de ojo en ustedes. En aquella noche, mientras hacía sus oraciones diarias, Amalia sintió, por la primera vez desde la llegada de los niños, que estaba verdaderamente sola contra el mundo. Y lo más asustador era la certeza creciente de que los desafíos que enfrentara hasta entonces eran apenas el comienzo de una batalla mucho mayor que estaba a punto de empezar. La segunda semana con los niños trajo para Amalia un descubrimiento que cambiaría todo. Matías no apenas identificaba los dolores emocionales de las personas, sino que también era capaz de aliviarlos a través del toque. La revelación vino de forma inesperada cuando Genaro Ferrer, el herrero del pueblo, apareció en su puerta en una mañana lluviosa, pidiendo remedio para los dolores en la espalda que lo atormentaban desde la pérdida de la esposa y de los hijos en el accidente de 5 años atrás. Genaro Ferrer era un hombre quebrado por dentro. A los 52 años, cargaba una tristeza tan profunda que parecía haberse materializado en dolores físicos constantes. Sus hombros encorvados y su andar pesado reflejaban el peso emocional que cargaba desde la tragedia que devastara su familia. Él habíase tornado un hombre de pocas palabras, dedicándose obsesivamente al trabajo en la forja, como forma de escapar de las memorias dolorosas. Mientras Amalia preparaba un té de sauce blanco para los dolores de él, Matías se aproximó silenciosamente del hombre alto y colocó sus pequeñas manos sobre la espalda encorvada del herrero. Lo que aconteció enseguida dejó a todos paralizados. Genaro Ferrer enderezó los hombros por la primera vez en años y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué niño es ese?», susurró el herrero, su voz embargada. «Siento como si un peso hubiese salido de dentro de mi pecho». Matías miró para él con aquellos ojos profundos y dijo con su voz dulce de niño: «El Señor carga mucha tristeza aquí dentro, pero ellos no quieren que el Señor sufra tanto. Ellos mandaron decir que está todo bien». Genaro Ferrer desabrochó en sollozos. Amalia quedó alarmada. ¿Qué ellos eran esos? ¿Cómo Matías podía saber sobre la familia perdida del herrero? Y lo más perturbador, ¿cómo él había conseguido aliviar un dolor emocional tan antiguo y profundo? A partir de aquel día, Genaro Ferrer se tornó una presencia constante en la vida de ellos. Su motivación era clara: encontrar en los niños una forma de reconectarse con la paternidad que le fuera arrancada trágicamente. Comenzó a construir juguetes de madera para Xochitl y Matías, pequeñas obras de arte talladas con el cariño que no podía más dar a los propios hijos. Pero la tranquilidad duró poco. En el viernes de aquella semana, el padre Benito finalmente decidió hacer su visita oficial. Llegó acompañado de doña Prudencia, una beata conocida por su rigidez moral y por su tendencia a ver señales diabólicos en cualquier cosa fuera de lo común. «Oí decir que la señora está abrigando 2 niños de origen desconocida», dijo el padre con su voz solemne, estudiando cada rincón del pequeño salón. Como cristiana devota, ciertamente comprende la importancia de garantir que esos niños reciban la orientación espiritual adecuada. Amalia sintió la sangre helarse en las venas. Xochitl y Matías estaban en el patio, felizmente fuera del alcance de la conversación, pero ella sabía que era apenas cuestión de tiempo hasta que el padre descubriese sobre los dones especiales de ellos. «Son niños huérfanos que encontré abandonados», mintió, intentando mantener la voz firme.
No puedo dejarlos al relento. Doña Prudencia, una mujer flaca de 60 años, con ojos pequeños y desconfiados, barrió el salón con la mirada como si buscase evidencias de herejía. ¿Y de dónde vinieron esos niños exactamente? Alguien debe estar procurándolos. No saben decir, respondió Amalia, sintiendo el sudor frío escurrir por la espalda. Son muy pequeños para explicar. Fue cuando Matías entró corriendo por la puerta de los fondos, persiguiendo una mariposa colorida. Al ver a los visitantes, paró inmediatamente y se escondió atrás de las faldas de Amalia, pero no antes de doña Prudencia notar algo que hizo sus ojos estrecharse. —¿Qué marca es esa en el pulso del niño? —preguntó con voz afilada. Amalia miró y vio lo que la beata había notado. Una pequeña marca de nacimiento en el pulso derecho de Matías, en formato que recordaba vagamente una luna creciente. Era algo que ella había visto antes, pero nunca prestara atención especial. —Es apenas una marca de nacimiento —dijo Amalia, atrayendo a Matías para más cerca de sí. Doña Prudencia trocó una mirada significativa con el padre Benito. —Interesante —murmuró—, muy interesante. Después que los visitantes partieron, con promesas de retornar en breve, Amalia se sentó pesadamente en una silla, sintiendo el peso de los años y de las preocupaciones esmagando sus hombros. Xochitl se aproximó y con una madurez asustadora dijo: «La señora de ropa negra tiene miedo de nosotros. Ella cree que nosotros somos cosa mala». —¿Y el hombre de negro? —preguntó Amalia, refiriéndose al padre. —Él también tiene miedo, pero es miedo diferente —respondió Xochitl pensativamente. Él tiene miedo de que nosotros seamos más fuertes que las cosas que él enseña para las personas. La perspicacia de la niña en leer las intenciones de los adultos era al mismo tiempo impresionante y aterrorizante. Amalia comenzó a percibir que proteger a los niños sería mucho más difícil de lo que imaginara. La situación se complicó aún más cuando al final de aquella semana llegó al pueblo una mujer elegante que se presentó como doctora Valeria Rangel, trabajadora social de la capital. Ella procuró a Amalia con documentos oficiales y una historia que hizo el mundo de la vieja curandera derrumbarse. «Recibimos informaciones sobre 2 niños no registrados que están bajo sus cuidados», dijo la doctora con voz profesional, pero no hostil. «Necesito evaluar la situación para garantir el bienestar de los menores». Amalia sintió las piernas debilitarse. Si la trabajadora social llevase a los niños, ella jamás los vería nuevamente. Peor aún, Xochitl y Matías podrían acabar separados, y sus dones especiales ciertamente despertarían atención indeseada en instituciones urbanas. «Ellos son mis nietos», mintió desesperadamente, «hijos de mi hija que partió». Doctora Valeria estudió su rostro con ojos experimentados. «Comprendo su preocupación, pero necesito de documentación que compruebe el parentesco. Además, recibí relatos de comportamientos inusuales de esos niños». El corazón de Amalia paró. ¿Quién había contado para las autoridades sobre los dones de Xochitl y Matías? Sus sospechas inmediatamente recayeron sobre doña Prudencia y el padre Benito. Fue en ese momento de desespero total que aconteció algo inesperado. Genaro Ferrer apareció en la puerta, trayendo un caballito de madera que había tallado para Matías. Al percibir la tensión en el ambiente, inmediatamente se posicionó al lado de Amalia. «Doctora», dijo con su voz grave de hombre trabajador, «esos niños encontraron aquí un hogar de verdad. La señora no puede imaginar el bien que ellos hicieron para esta comunidad». «¿Y el señor es?», preguntó doctora Valeria. «Genaro Ferrer, herrero del pueblo. Y puedo testimoniar que doña Amalia cuida de esos niños como si fuesen sus propios nietos». En ese momento, María José llegó con una cesta de panes frescos, seguida por doña Refugio, que venía a hacer una consulta médica con Amalia. Sin combinar,
Los tres adultos formaron una barrera protectiva alrededor de los niños, demostrando que el pueblo habíase unido para defenderlos. Xochitl, percibiendo la tensión, se aproximó de doctora Valeria con pasos hesitantes. «¿La señora nos va a llevar?», preguntó con una voz tan pequeña y triste que hizo el corazón de la trabajadora social apretarse. «Yo solo quiero garantir que ustedes estén seguros y felices», respondió la doctora, su voz profesional amoleciendo ligeramente. Matías se juntó a la hermana y extendió para la trabajadora social el caballito de madera que acabara de ganar de Genaro Ferrer. «Es para la señora», dijo con su dulzura natural, «para recordar que existen personas buenas en el mundo». El gesto simple del niño quebró la resistencia profesional de doctora Valeria. Ella aceptó el presente con manos temblorosas y por la primera vez desde que llegara, sonrió genuinamente. «Voy a dar más algunos días para la documentación ser providenciada», dijo finalmente. «Pero necesitaré retornar en la próxima semana con una respuesta definitiva». Tras su partida, el grupo de adultos se reunió en el salón pequeño para discutir la situación. Fue cuando doña Refugio hizo una revelación que cambió todo. «Yo conocí a la abuela de esos niños», dijo con voz baja, como si compartiese un secreto peligroso. Ella se llamaba Amalia también, Amalia de la Sierra. Amalia Mendoza sintió el mundo girar. «¿Cómo así?» «Eran dos hermanas», continuó doña Refugio. «Su abuela, Amalia del Río, y la hermana de ella, Amalia de la Sierra, ambas curanderas poderosas, pero que brigaron aún jóvenes y nunca más se hablaron. Su abuela quedó aquí en el pueblo y la hermana fue a vivir aislada en las montañas». «Eso significa que...» Amalia no consiguió terminar la frase. «Significa que esos niños son sus sobrinos nietos, son familia de sangre». La revelación trajo alivio momentáneo. Ahora ella tenía una explicación plausible para el parentesco. Pero también trajo una responsabilidad aún mayor. Si Xochitl y Matías eran realmente sus parientes, eso explicaría los dones especiales que poseían. El linaje de las curanderas de las dos Amalias continuaba viva a través de ellos. En aquella noche, después que todos partieron, Amalia conversó con los niños sobre el descubrimiento. Xochitl oyó todo con seriedad y después dijo: «La abuela siempre hablaba de la hermana que quedó cerca del río. Ella dijo que un día nosotros íbamos a encontrar a la familia verdadera». Matías se aproximó de Amalia y colocó su pequeña mano sobre el rostro arrugado de ella. «¿Ahora la señora es nuestra abuela también?» Amalia sintió lágrimas calientes escurriendo por el rostro. «Si ustedes quieren, mis pequeños, si ustedes quieren». Pero la tranquilidad duró poco. En la mañana siguiente, el padre Benito retornó acompañado de más 2 personas. Un hombre trajando terno oscuro que se presentó como representante de la curia diocesana y una mujer de media edad que afirmó ser psicóloga infantil. «Vinimos a investigar relatos de actividades no convencionales envolviendo a esos niños», dijo el representante de la iglesia con voz fría. «Necesitamos evaluar si hay aquí alguna práctica que contradiga las enseñanzas cristianas». Amalia percibió que la batalla estaba apenas comenzando. Fuerzas poderosas estabanse moviendo para separar a los niños de ella, y ella necesitaría usar toda su astucia y determinación para protegerlos. Pero lo que ella aún no sabía era que la mayor revelación aún estaba por venir, un descubrimiento que no apenas cambiaría su comprensión sobre Xochitl y Matías, sino que avalaría los cimientos de todo en que ella acreditaba sobre su propia familia y su destino. El confronto final llegó en una mañana de cielo cargado, cuando el padre Benito retornó acompañado de una comitiva que hizo la sangre de Amalia helarse en las venas. Además del representante de la curia y de la psicóloga,
venían también la doctora Valeria Rangel y 2 oficiales de la Defensoría de la Infancia. Era claro que habían decidido remover a los niños definitivamente. Amalia observó por la ventana la aproximación del grupo oficial, sintiendo sus 72 años pesando como montañas sobre sus hombros. A su lado, Xochitl sostenía firmemente la mano de Matías, ambos percibiendo instintivamente que aquel momento definiría sus destinos. La niña, con su madurez prematura, susurró: «Abuela Amalia, ¿ellos nos van a separar?». La pregunta simple partió el corazón de la vieja curandera. Durante las 3 semanas que los niños estuvieron bajo sus cuidados, ella había experimentado una plenitud que jamás imaginara posible. Su casa, antes silenciosa y vacía, habíase llenado de vida, propósito y un amor que ella no sabía que aún era capaz de sentir. «Por encima de mi cadáver», respondió con una determinación que sorprendió hasta ella misma. Cuando el grupo llegó a la puerta, Amalia los recibió con dignidad, pero su corazón disparaba descontroladamente. El padre Benito asumió el liderazgo de la conversación, su voz cargada de autoridad moral. «Doña Amalia, tras extensas investigaciones, determinamos que esos niños necesitan de cuidados especializados que la señora no puede ofrecer. Hay relatos de comportamientos anómalos que requieren evaluación profesional». «¿Comportamientos anómalos?», repitió Amalia, fingiendo no entender, aunque supiese exactamente a lo que él se refería. La psicóloga se adelantó, consultando sus anotaciones. «Niños que alegan tener conocimientos sobre plantas medicinales, que demuestran capacidades de lectura emocional más allá de lo normal para su faja etaria, y que presentan marcas corporales que algunas personas interpretan como señales especiales». Amalia sintió la rabia subir por la garganta como lava volcánica. «Son niños inteligentes y sensibles. Eso no es crimen». «Nadie está hablando en crimen», intervino la doctora Valeria con voz más suave. «Pero necesitamos garantir que reciban el acompañamiento adecuado para su desarrollo». Fue en ese momento de desespero absoluto que aconteció algo inesperado. María José apareció en la carretera cargando una cesta seguida por Genaro Ferrer con una muñeca de madera en las manos. Atrás de ellos venían doña Refugio, don Anselmo y gradualmente, como si hubiese sido combinado, todo el pueblo comenzó a reunirse frente a la pequeña casa de adobe. Doña Prudencia, que acompañaba al grupo oficial, quedó visiblemente desconfortable con la multitud que se formaba. «No necesitamos de espectáculo público», murmuró. Pero lo que aconteció enseguida no fue un espectáculo. Fue un testimonio colectivo que nadie esperaba. Uno por uno, los moradores del pueblo comenzaron a hablar sobre cómo los niños habían tocado sus vidas. Don Anselmo, el hombre de presión alta, contó cómo Xochitl había impedido que él tomase un remedio que podría haber agravado su condición cardíaca. «Aquella niña salvó mi vida», dijo con voz embargada. «Si eso no es bendición de Dios, yo no sé lo que es». María José, con lágrimas en los ojos, relató cómo Matías había aliviado el dolor de la pérdida que ella cargaba hacía años. «Él me dio esperanza cuando yo creí que no había más motivos para sonreír». Genaro Ferrer, el hombre rudo que raramente demostraba emociones, habló sobre cómo los niños habían devuelto propósito a su vida destruida. «Esos pequeños me enseñaron que el amor no acaba cuando las personas parten. Él solo cambia de forma». Uno por uno, 17 personas del pueblo dieron sus testimonios. Cada historia era de cura, alivio, esperanza restaurada. Los niños no eran anormalidades a ser estudiadas. Eran pequeños ángeles que habían llegado para curar los corazones heridos de una comunidad entera. El padre Benito intentó mantener su posición de autoridad, pero era visible que el testimonio colectivo estaba avalando sus certezas.
La psicóloga tomaba notas furiosamente, claramente impresionada con la unanimidad de los relatos positivos. Fue entonces que aconteció la mayor revuelta de todas. Doña Refugio se aproximó de Amalia y dijo en voz alta, para que todos oyesen: «Es hora de contar toda la verdad, Amalia del Río». El nombre completo ecoó en el aire como un trueno. Amalia sintió el mundo girar. Hacía décadas nadie la llamaba por el nombre ancestral que cargaba el linaje de su familia. «Explique lo que eso significa», exigió el representante de la curia. Doña Refugio respiró hondo y comenzó a contar una historia que ella había guardado por más de 50 años. Amalia del Río es descendiente directa de un linaje de curanderas que existe en esta región hace más de 200 años. Su tatarabuela fue una de las fundadoras de esta comunidad y su familia siempre tuvo dones especiales para la cura. Amalia quedó boquiabierta. «¿Cómo usted sabe de eso?» «Porque mi madre fue partera de su madre, y ella me contó secretos que prometió llevar para la tumba, pero que ahora necesitan ser revelados para salvar a esos niños». Lo que Doña Refugio reveló enseguida cambió todo. La familia de Amalia siempre tuvo dones especiales, pero ellos se manifestaban de forma diferente en cada generación. Su abuela comunicábase con las plantas, su madre tenía visiones sobre enfermedades y ella propia poseía poderes curativos que se manifestando de forma sutil a lo largo de los años. «¿Por qué nunca me contaron?», preguntó Amalia, sintiendo como si estuviese descubriendo quién realmente era a los 72 años. «Porque los tiempos eran otros», respondió Doña Refugio. «Mujeres con dones especiales eran vistas con sospecha. Sus madres creyeron mejor dejar que usted descubriese naturalmente en el tiempo cierto». La psicóloga interrumpió la conversación. «Esos son apenas historias folclóricas. No tenemos base científica para...». Su frase fue cortada cuando Matías se soltó de la mano de Xochitl y caminó directamente para Amalia. Colocó sus pequeñas manos sobre las manos artríticas de la vieja curandera y cerró los ojos. Inmediatamente, una energía caliente recorrió el cuerpo de Amalia, y por la primera vez en años, ella no sintió dolor alguna. Pero lo más sorprendente fue lo que aconteció enseguida. Las propias manos de Amalia comenzaron a emanar el mismo calor curativo. Sin entender completamente lo que estaba haciendo, ella colocó las manos sobre la cabeza de Matías, y el niño sonrió con una paz que hizo todos los presentes quedaren en silencio. «Los dones adormecidos despertaron», susurró Xochitl con admiración. «La abuela siempre dijo que eso iba a acontecer cuando llegase la hora cierta». La doctora Valeria observaba todo con ojos científicos, pero su expresión había cambiado completamente. «En 20 años de profesión, nunca vi niños tan equilibrados emocionalmente», admitió relutantemente. «Ellos no demuestran señales de trauma o abandono. Por el contrario, parecen excepcionalmente bien cuidados y amados». El representante de la curia estaba visiblemente avalado. Los testimonios del pueblo, combinados con la demostración de cariño y cuidado que presenciara, no dejaban dudas sobre el bienestar de los niños. Fue el padre Benito quien quebró el silencio tenso. «Tal vez hayamos sido precipitados», admitió con dificultad. «Si el pueblo entero testifica a favor de esos niños, y si ellos están claramente felices y saludables...». Doña Prudencia intentó protestar, pero su voz fue abafada por los murmullos de aprobación de la multitud. La revuelta final vino a través de una carta que Doña Refugio había guardado por décadas, una carta dejada por la madre de Amalia antes de fallecer, con instrucciones para ser abierta apenas si el linaje familiar corriese peligro de extinguirse. En la carta, la madre de Amalia explicaba toda la herencia ancestral y dejaba instrucciones claras. Si un día llegasen niños especiales buscando refugio, era señal de que el linaje estaba siendo preservado y continuado.
Los niños no eran huérfanos perdidos, eran la continuación de una tradición ancestral de cura que necesitaba ser protegida. Más importante aún, la carta contenía documentos de registro antiguos que comprobaban el parentesco entre las familias, dando a Amalia base legal para cuidar de los niños. Cuando todos los papeles fueron examinados y la situación fue esclarecida, las autoridades no tuvieron elección sino reconocer que los niños estaban donde deberían estar, con su familia verdadera, cercados de amor y cuidado. La doctora Valeria hizo las anotaciones finales en sus informes. El caso está encerrado, declaró oficialmente. Los niños permanecerán bajo los cuidados de su tía abuela con el apoyo integral del pueblo. Cuando todos los oficiales partieron, el pueblo entero permaneció reunido frente a la casa de Amalia. No era una celebración ruidosa, sino un momento de silenciosa gratitud colectiva. Personas que mal se hablaban hacía años estaban abrazadas, unidas por la experiencia de luchar por aquellos dos niños especiales. Genaro Ferrer se aproximó de Amalia con lágrimas en los ojos. «Doña Amalia, yo gustaría de me ofrecer como abuelo postizo de esos niños, si la señora permite». María José se juntó a él. «Y yo como tía. Ellos trajeron nuestra comunidad de vuelta a la vida». Uno por uno, cada miembro del pueblo se ofreció para formar una gran familia extendida alrededor de Xochitl y Matías. El pequeño pueblo, que antes era un aglomerado de personas solitarias viviendo vidas paralelas, habíase transformado en un verdadero pueblo unido por el amor. En aquella noche, después que todos partieron, Amalia se sentó en el patio con los niños, observando las estrellas que brillaban más intensas que nunca. Por la primera vez en décadas, ella sentíase completamente plena. «Abuela Amalia», dijo Xochitl, encostando la cabeza en su hombro, «la abuela de la sierra dijo que la señora iba a cuidar de nosotros hasta crecermos grandes y fuertes. Ella habló que la señora tenía mucho amor guardado dentro del corazón, esperando para salir». Matías se anidó del otro lado de ella. «¿La señora no va a más quedarse sola nunca más?» Amalia los abrazó apretado, sintiendo lágrimas de felicidad escurriendo por su rostro arrugado. «Nunca más, mis pequeños, nunca más». Ella había pasado 72 años acreditando que estaba destinada a la soledad, que sus dones eran un fardo a ser cargado solo. Pero descubriera que el mayor don no era la capacidad de curar plantas o personas, era la capacidad de amar y ser amada, de formar familia incluso cuando la sangre no era el único elo. Los niños encontraron una familia que jamás los abandonaría. La comunidad descubrió que la unión hacía a todos más fuertes. Y Amalia, la vieja curandera solitaria, aprendió que nunca es tarde de más para comenzar una nueva vida. Cuando las 3 estrellas más brillantes del cielo se alinearon sobre la pequeña casa de adobe en aquella noche, era como si el universo estuviese sellando una promesa, que el amor verdadero siempre encuentra un camino, que las familias se forman en el corazón antes de se formar en el papel, y que incluso en los momentos más sombríos de la vida, siempre existe una luz esperando para brillar. La historia de sufrimiento habíase transformado en historia de redención. Y como todas las mejores historias de amor, esta era apenas el comienzo de una jornada aún más bella.